vamos a seguir cantando al Señor. ¿Cuántos han venido contentos? A ver si le muestra una sonrisa al que tiene al lado. Dígale, Jesús te ama. Amén. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Señor. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dígalo con su voz, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Señor. Den un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Jesús. Dale tu alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy estamos delante de tu presencia, reconociendo que es el mejor lugar, como cantábamos hace un instante, donde nada, Señor, puede importar más que disfrutar tu santa y bendita presencia, donde nuestras vidas una vez más confronta el corazón de Dios. Una vez más nuestro corazón es transformado en la presencia de un Dios grande, de un Dios fiel. Allí donde estás, te animo a que levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Lo he cantado y lo creo. Yo estoy delante de tu presencia.
A pesar de cualquier situación en este día, yo he venido a pasar tiempo con mi Dios. Yo he venido a pasar tiempo con aquel que sustenta mi vida. Yo he venido a pasar tiempo con aquel que una vez más restaura mi corazón, con aquel que renueva las fuerzas del cansado, con aquel que ha venido atribulado por diferentes situaciones de la vida, pero confiando en un Dios maravilloso que en esa cruz del Calvario hizo su obra maravillosa por mí y por cada uno de los que estamos hoy presentes. Por eso, Señor, hoy disfrutamos de tu presencia. Dale gracias al Señor allí donde está y decirle: Señor, haz tu obra en mi vida. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en mi vida. No quiero, Señor, pasar por este momento tan especial y no poder sentir tu presencia en mi vida. Por eso, Señor, llena mi corazón. Quita cualquier obstáculo en esta tarde que me impida que yo pueda disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy levantamos nuestras manos al cielo en señal de victoria, en señal de que somos agradecidos, Señor, de que tú haces una obra en cada uno de nosotros. En tu nombre precioso, Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Cuántos se lo pueden declarar al Señor? Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Decirle al Señor: cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, decirle al Señor: hoy levanto mis manos delante de ti, Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Solo a ti levantamos nuestras manos. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, dale la gloria al Señor, porque en el Señor hemos recibido el renuevo, la fortaleza de un Dios maravilloso. Y solo a ese Dios le damos toda la gloria. Solo a ese Dios sea todo el honor. Solo a nuestro Dios sea nuestra alabanza.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial y tan lindo. Queremos, Señor, oír tu palabra. Queremos ser llenos una vez más de tu presencia y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuánto estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿no? Decirle que tenés al ladito cerca, atrás, a la vuelta, donde sea. Qué lindo es verte en la casa del Señor y qué lindo lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿no? Y así, de esta forma, ser bendecidos en la presencia del Señor, donde una vez más el Señor obra en nosotros. Amén. Una vez que haya saludado, puede tomar asiento. Damos muchas gracias al Señor que nos permite gozar de este tiempo tan especial, un tiempo tan lindo, tan maravilloso, un tiempo donde sin duda Dios obra en cada uno de los corazones que ha decidido pasar este tiempo especial en la presencia del Señor. Ha tomado la mejor decisión de que a pesar de cualquier circunstancia que haya tocado vivir hoy día, quizás sea de bendición. Alguien dijo, quizás en este tiempo el Señor me ha bendecido y yo estoy aquí para darle gracia. Hace un ratito orábamos y también había gratitud en nuestras vidas porque el Señor no solamente responde a nuestras peticiones, sino que además nos da cosas que quizás no las hemos pedido, pero el Señor las entrega. Pero así también disponemos de este tiempo tan especial para que Dios obre en cada uno de nuestros corazones, y ese es el anhelo de cada uno de nosotros y del Señor en cuanto a bendecirnos. ¿Cuánto dicen amén a eso, no? De ser bendecidos en el nombre del Señor. Bueno, quiero que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Es tan lindo, tan maravilloso poder adorar su nombre, cantarle al Señor y vivir lo que cantamos, ¿no? Recién decía, la alabanza está tan linda y tan real de que la transformación que vivimos los hijos del Señor cuando estamos a los pies del Señor, a los pies de Jesucristo, que hace esa obra de redención en nosotros, pero que también limpia nuestros corazones de cualquier maldad o de cualquier situación que estemos atravesando. Por eso, en esta tarde tan especial, después de haberla alabado, después de haber entregado nuestras peticiones y confiar plenamente en que Dios está haciendo la obra desde este preciso momento, queremos recibir de Él. Amén. Y quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor, animarle que usted pueda sacar allí ese anotador, apuntador, la Biblia, la palabra del Señor, para que juntos podamos leer su palabra, comprender lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en este día tan especial. El título y el tema de este mensaje dice: con el cuerpo roto, los ojos lastimados y el alma intacta. Y sabe que quiero comenzar haciendo quizás una de las preguntas que casi que se responde por sí sola y que en muchas oportunidades hemos hablado sobre esta situación que atravesamos muchos de nosotros, que aunque pensemos de que aunque seamos hijos del Señor y aunque acudimos siempre a la cruz de Cristo y aunque estemos en la iglesia, en los caminos del Señor y podamos transitar momentos maravillosos en su presencia, no estamos exentos de atravesar momentos que pulen nuestra vida, que ponen a prueba nuestra fe, que ponen a prueba cuán aferrados estamos a las cosas del Señor y cuán dependientes somos de la obra del Señor en nuestras vidas. Sin embargo, hay algo que el enemigo utiliza mucho en nuestro cotidiano andar, que es justamente esperar que un alma esté cansado, que un espíritu esté cansado, que un cuerpo esté cansado por las diversas situaciones de la vida, por las distintas situaciones que nos toca enfrentar, porque en esa debilidad podemos tomar dos acciones. Una de ellas lo presenta la Biblia, la palabra del Señor, que es cuando somos débiles, entonces se perfecciona el poder de Dios en nuestras vidas. Y así lo relacionó Pablo en aquel momento tan particular y dijo: en mi debilidad se perfecciona el poder del Señor. Pero también en nuestra debilidad o en nuestro cansancio es una puerta abierta que podríamos llegar a dejar para que el enemigo haga de sus cosas en nuestras vidas. O por lo menos sembrar cosas en nosotros que nos hagan desanimarnos. Yo me ponía a pensar y hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces el cansancio, las diversas circunstancias de la vida o las cosas que nos toca atravesar, que a veces sentimos decir: pero Señor, si yo estoy aferrado a tus principios y yo vivo en los caminos del Señor, ¿cómo puede ser que me toque atravesar momentos difíciles? Y como esta alabanza decía, aun cuando tenga 1000 problemas, yo sé y confío en el Señor. Sin embargo, cuando hay un alma cansada, cuando hay un cuerpo cansado, cuando hay un espíritu cansado, de repente hay algunos efectos en nosotros y uno de ellos es justamente no mantener el alma intacta. Pensaba en esto
y recordaba algunas situaciones de la vida cotidiana y que quizás muchos de ustedes podremos coincidir en estos pensamientos. Pero sabe que cuando hay una persona cansada, un ser cansado, un espíritu cansado, hay algunas cuestiones en nuestras vidas que solemos abandonar o hacer por el simple hecho, y decimos la famosa frase, porque me cansé. Abandonamos ciertas metas, decimos, bueno, lo que pasa es que esto lo comencé y como no vi ciertos resultados, me cansé. Quizás alguien dijo, bueno, estoy haciendo la dieta del pájaro. ¿Vieron la dieta del pájaro? Que dice, pura semilla nada más. Y de repente comemos y dice, pero paso hambre, todo para adelgazar un poco y no pasa nada. Entonces decimos la famosa frase, abandono porque me cansé de pasar hambre. Abandono los estudios porque me cansé de que quiero avanzar y no pasa nada. Me cansé de cumplir con ciertos requisitos que me dice el médico que tengo que realizar, pero como no veo resultados, me cansé. Me cansé inclusive de algunas relaciones que tenemos en nuestra vida. Bueno, me cansé de hablarle, me cansé de explicarle las situaciones, me cansé de tratar de revertir ciertas situaciones, así que ya lo abandono. Así que ya no trato ni de remar ni siquiera ni un día más de mi vida en tratar de remar algo que no se puede remar. Y así podemos abandonar un montón de cosas por el simple hecho de estar cansado. Pero sabe que la Biblia, la palabra del Señor nos habla de que a lo largo de nuestra vida y a pesar de las distintas circunstancias que nos toca atravesar en nuestro andar cotidiano, debe haber algo en nosotros de lo cual en algún momento Pablo le dice a Timoteo, yo te pido que avives ese fuego que hay en ti y que mantengas esa fe que es sincera y no es fingida que has recibido en tu antepasado. Y cuando Pablo presenta esto, está hablando específicamente, y si tuviéramos que relacionarlo a nuestra vida, de que muchas situaciones parecieran injustas o que nos cansan, o que quizás uno dice, bueno, ya he pasado por muchas situaciones y estoy como desesperado porque algo se resuelva o que ande mejor. Y tendemos a quizás largar la toalla y decir, bueno, Señor, me cansé. Ya hasta aquí quise hacer las cosas a mi manera, hasta aquí quise hacer las cosas correctas, pero como no veo resultados, me cansé y lo dejo. Pero sabe que la Biblia, la palabra del Señor nos habla de justamente mantener intacto aquello que hemos recibido. Y es la parte más difícil para los hijos del Señor. Y me hacía esta pregunta, ¿cómo hacer para comenzar este tiempo de la palabra del Señor? ¿Cómo hacer para sostener en nuestra vida un alma intacta? ¿Cómo hacer para que las diversas situaciones de la vida no afecten lo que hemos recibido de parte del Señor en algún momento específico? Los que conocen al Señor desde hace muy poquito tiempo o el recién convertido tiene una ventaja, y es que está nuevito y estrenando las cosas del Señor. De repente vivimos cosas nuevas, recibimos un milagro de parte del Señor y comenzamos a vivir una etapa maravillosa en el nuevo nacimiento de Cristo. Pero a medida que pasa el tiempo, sentimos que algunas cosas nos empiezan a hacer dudar de si Dios está con nosotros o no. ¿Alguien alguna vez debe haber tenido esta sensación? No te digo que levantes la mano, pero sí que seas sincero. En alguna oportunidad alguien dijo, me cansé, o no sé qué pasa, que estoy sintiendo que Dios ya no está conmigo, que Dios no me está hablando, de que de repente no es lo mismo cuando yo conocí al Señor hace unos años atrás, ya no siento lo mismo, escucho las prédicas, pero en realidad no las entiendo, y algo sucede en nosotros. Sin embargo, la palabra del Señor nos anima y va a ser el desafío en esta tarde de mantener un alma intacta. Pero ¿cómo se mantiene un alma intacta? Quiero que vayamos juntos a la palabra del Señor, y yo le animo que usted vaya abriendo su Biblia en el libro de Números capítulo 22. Pero antes contarles que veía en un informe y de repente tuve que inclusive leer un poquito más, porque veo cuando uno dice, no le decimos más el chisme, sino el pedido de oración, estaba interesante que dijera Andreita. Entonces de repente el motivo de oración estaba un poco más interesante y me puse a chusmear y a informarme un poquito más. Hace unos días atrás se celebraba aquel como aniversario, el momento donde fue libre una persona que defendió mucho los derechos, sobre todo de las personas de color negra, como fue Nelson Mandela. En una oportunidad, él defendiendo aquel derecho y frente a una problemática social, política y hasta cultural, y inclusive que ya no se manejaban cosas que uno no podría entenderlo, o que a la luz de lo que vemos nosotros hoy día decimos, ¿cómo puede ser que se haya vivido esta situación en algún momento de la vida? Sin embargo, él, por defender los derechos
de este grupo de personas, tuvo que pasar por la cárcel casi 3 décadas enteras, 27 años estando en una prisión. Lógicamente esa celda era la peor de todas por sus condiciones y por el pensamiento que existía en aquel entonces. Y atravesando esos 27 años, un 11 de febrero de 1990, él vuelve a tener la libertad después de 27 años de prisión, en una prisión que era horrorosa. Usted lo puede buscar allí en internet y cuenta que ni siquiera tenían colchones, sino que simplemente dormían en hojas y les entregaban eso como para por lo menos que pudieran dormir, pero la intención era que se murieran cada uno de ellos en esa celda a través de enfermedades y de su condición. Y él, a través de 27 años viviendo esta tortura, por defender sus derechos y por tratar de cambiar un pensamiento para aquel entonces, un día regresa a la libertad, pero decía el informe que cuando él sale a la libertad, cuando él retoma la vida cotidiana, ya su cuerpo estaba desgastado, aún sus ojos, él ya no veía mucho, su salud estaba deteriorada, él estaba muy delgado. Imagínense pasar 27 años en una celda con pura humedad, con condiciones pésimas, sin una alimentación correcta y con el propósito de que muriera allí. O sea, la intención de quienes habían puesto en prisión a esta persona deseaban que se muriera en ese lugar. Sin embargo, pasado el tiempo, él recupera esa libertad, pero ya con su cuerpo totalmente desgastado. Y aún así, cuando él sale, sigue teniendo el mismo propósito y la misma visión y lucha por lo mismo, a tal punto que para aquel entonces, ya en su libertad, él logró ser presidente y devolverle los derechos a las personas específicamente de la raza negra. Y es una historia maravillosa donde uno ve la perseverancia y cómo de repente a través de las distintas situaciones hubo un enfoque. Pero en uno de sus discursos me llamó mucho la atención porque entre tantas cosas muy interesantes que él decía respecto a su proceso y su estado en esa condición donde le tocó estar, en uno de sus discursos dijo: y sigo pensando y sigo teniendo odio al odio. Y a mí me llamó mucho la atención que él, viviendo el odio de ciertas personas, en la discriminación de ciertas personas, él mantuvo intacto en su interior el pensamiento de no es la manera. Quizás, y algunos inclusive documentales presentaban o presentan hasta el día de hoy la idea de por qué no se vengó de otra manera. Siendo presidente, de repente no actuó de la misma forma. Y el Señor fue preciso en esto y nos enseñó ciertas cosas y ciertos principios en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida bíblica como la vivimos hoy en día, de que nuestra vida, una vez convertida al Señor, ya no actuamos con venganza. Y en parte podríamos tomar algunos pensamientos de este hombre que dijo: odio al odio. No puedo pagar exactamente de la misma manera. Sigo creyendo en lo mismo. La situación que me tocó atravesar, el momento desagradable que me tocó vivir, no ha cambiado mi objetivo. No cambia o no debería de cambiar los diversos momentos de nuestra vida en nuestra condición o nuestra alma y nuestros pensamientos. Aunque en muchas ocasiones esto suele suceder. Y yo traje, mientras usted va buscando allí en la Biblia, la palabra del Señor, el libro de Números capítulo 22, mi ilustración. Y lo tengo aquí en mano. ¿Sabe que una oportunidad alguien me habló respecto de las situaciones de la vida? Escuché a una persona que hablaba y daba este ejemplo y me gustó tanto que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y hablaba respecto, este predicador, a que nuestros problemas a veces son del tamaño de una tapita. Esta es una tapita del agua que saqué recién de ahí, de las chicas que cantan. Le saqué, ahora andan sin tapa. Pero me traje aquí, ¿no? En representación de nuestros problemas. A veces nuestros problemas son del tamaño de una tapita, que parece insignificante, que uno dice, esto es normal. Estas son cosas que nos toca pasar o nos toca vivir. Sin embargo, este predicador hablaba y enseñaba respecto a que la importancia que le damos a nuestros problemas produce en nosotros los efectos de cuánta tensión o cuánta demanda conlleva ese problema en nuestras vidas. Y hablaba respecto a esto. Si uno se aleja a la tapita, uno lo ve insignificante. Pero a medida que lo vamos acercando un poco más, de repente pareciera que el tamaño de la tapita va haciéndose más grande. Y mientras más me lo acerque, más me lo acerque, más me lo acerque, pareciera que hasta inclusive todo alrededor no tiene sentido porque estoy prestando atención a una sola cosa. Y quizás no tengo dos porque tengo en la mano el micrófono,
Pero si los acercamos tanto, a tal manera que están cerca de nuestros ojos, lo único que alcanzamos a ver es simplemente esta tapita. Y a veces en nuestra vida pasa lo mismo con los problemas. Los problemas a veces no son tan elevados, pero la atención que demanda de nosotros es tan grande que lo único que tenemos en mente, lo único que hay en nuestro corazón, de lo único que nos preocupamos, como dice Jesús allí en la enseñanza, de lo único que estamos todo el día pensando es en ese problema. Y llega a un punto de que está tan cerca de nuestros ojos, tan cerca de nuestra mente, que no permite que veamos absolutamente nada más que nuestro problema. Pero miren lo que relata el libro de Números, capítulo 22. Vamos a ir resumiendo algunas cosas que quizás no tengamos tiempo a detallarlo, pero usted lo puede leer después en su casa. Pero dice que Balac era el rey de Moab para aquel entonces y tenía un problema, un gran problema, un numeroso problema. Y este problema era el pueblo de Israel. En una oportunidad, el pueblo de Israel comienza a marchar desde Egipto a la tierra prometida y en aquel momento pasaron por momentos muy decisivos, etapas muy puntuales el pueblo de Israel, pero en un momento determinado comienzan a conquistar las ciudades que el Señor ya les había entregado a este pueblo. Y llegado un momento, mientras iban conquistando este pueblo que era numeroso, no solo en números, sino en ganados y en todo lo que conllevaba cada una de las tribus del pueblo de Israel. Pero en una oportunidad era tan grande el conocimiento que tenían los pueblos vecinos del pueblo de Israel que se dieron cuenta y dijeron, viene el pueblo de Israel. Y este rey, Balac, sintió que venía el pueblo de Israel y dice, nos van a vencer a nosotros también. Porque hemos sabido que el Dios del pueblo de Israel, de este pueblo que ha salido de Egipto, viene ganando conquista tras conquista. Porque tienen un Dios grande y un Dios fuerte. ¿Cuánto creemos en ese Dios? Qué lindo, ¿no? Cuando uno ve que un rey tan elocuente dice, este pueblo tiene un Dios maravilloso, que los hace victoriosos. Muchos de los que no están hoy compartiendo este tiempo con nosotros y que no creen en el Señor, saben que tu Dios, que su Dios es un Dios victorioso. Pero esto a muchos le produce cierto temor. A mucha gente este Dios maravilloso les genera un poco de miedo. Tal fue al rey Balac que de repente dijo, este pueblo viene por nosotros y lo más probable es que si vienen con su Dios y creyendo en que Dios les va a dar la tierra, nos van a conquistar a nosotros. Entonces, este rey manda a llamar a Balaam para que justamente maldiciera al pueblo y en aquel momento se evitara ese encuentro entre el pueblo de Israel y el reinado de Moab. Y dice allí la palabra del Señor que cuando mandan a mensajeros a Balaam a que le hagan el favor al rey de maldecir al pueblo de Israel antes de que llegue, el versículo 12 de allí del libro de Números capítulo 22, le dice el Señor a Balaam, a quien habían enviado para que fuera a maldecir. El Señor le dice, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. Usted sabe que hoy día en este recinto estamos el pueblo bendito. Qué lindo, ¿no? Cuando uno reconoce que es el pueblo del Señor, que es un pueblo bendecido, que es un pueblo bendito. Así le dice el Señor a Balaam, le dice, no vas a decir nada. Yo sé que te han mandado a buscar, yo sé que te han hecho una petición, pero no vas a decir nada porque al pueblo que quieren maldecir es un pueblo bendito. No se puede hacer nada porque Dios ya tiene propósitos especiales con ese pueblo. Sin embargo, a Balaam le empiezan a endulzar el oído con una gran recompensa. Y le hablan de qué es lo que le van a dar en caso que él pueda y acceda y decida maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, en el versículo 18 dice, pero Balaam le respondió, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podré hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averigüe si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Y es interesante esto, porque Balaam sabía y ya había sido anunciado por Dios de que él no podría hacer nada ni maldecir algo que Dios había bendecido. Sin embargo, al escuchar la recompensa, sin embargo, al escuchar cuál era la retribución que tendría si lo maldijera, de repente parece ser que su oído se endulzó y dijo, bueno, hagamos una cosa. El Señor me ha dicho que no lo podemos hacer y yo me tengo que sujetar a los mandamientos de Dios.
pero ¿qué les parece si nos quedamos a dormir todos acá, nos quedamos y yo me fijo a ver si al Señor se le ocurre otra cosa? En cierto punto, Balaam hace algo que solemos hacer algunos de nosotros, que es volver a orar por las dudas que el Señor cambie de opinión y nos diga lo que nosotros queremos escuchar. ¿Alguna vez ha hecho esa oración como la de Balaam, de saber de que el Señor nos manda a hacer algo, nos manda a decir algo, nos manda que hagamos algo o que no hagamos algo? Y uno dice, pero Señor, te doy una oportunidad más. Mañana vuelvo a preguntarte a ver si cambias de opinión. Y ya el Señor fue preciso con lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, deseamos, como hizo Balaam, decir, bueno, vamos a ver si quizás el Señor cambia de opinión y decida otra cosa. Al otro día, dice, aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Y dice la palabra del Señor en los versículos que sigue mencionando aquí la Biblia, que el otro día se levantó y fue de camino, pero no fue solo, sino que fue con sus acompañantes, pero él preparó su burra y comenzó a marchar. Y dijo, el Señor me dijo que puedo ir. Aunque la aclaración fue, vas a ir, pero vas a hacer todo lo que el Señor te diga. Vas a hacer todo lo que el Señor quiera que hagas y diga, eso vas a hacer. Así que parece que Balaam dijo, puede que haya una oportunidad. Puede que por lo menos no le cobre el monto total, quizás en su corazón pensó eso, ¿no? Puede ser que no le cobre el monto total de la recompensa, pero una ganancia podré sacar. Y preparó su burra y se fue en camino, pero en el camino se le apareció, usted lo puede leer así en su Biblia o seguirlo con su Biblia así en mano, que se le aparece el ángel del Señor, estando él arriba montado en su burra y camino a tratar de maldecir al pueblo de Israel, y se aparece el ángel del Señor. Tras esa situación, el ángel aparece con su espada desenvainada allí enfrente de Balaam, y la burra dice que lo ve al ángel del Señor y no quiere avanzar. Comienza a desviarse del camino y Balaam dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué le pasa a esta burra que no quiere avanzar donde yo le estoy diciendo? Y de repente vuelve a aparecerse el ángel del Señor y trata de arrinconar a Balaam con su burra, y dice que la burra comienza a irse hacia los costados, lastima el pie de Balaam, y aún así el ángel estaba allí y Balaam quería avanzar y dice, pero ¿cómo puede ser que no avance? ¿Cómo puede ser que no avance? Y de repente la mula viendo al ángel del Señor, cosa que Balaam no estaba comprendiendo, pero la burra viendo que el ángel del Señor estaba enfrente, dice que como no quería avanzar, se echa al piso, se echa al suelo encima de Balaam. Y agarra a Balaam un palo, usted conoce la historia, ¿verdad? Pero es para recordarlo por si alguien no lo tiene presente. Agarra un palo, dice la Biblia, y empieza a darle a la burra. Y de repente sucede algo que a veces nosotros lo leemos como algo cotidiano, como algo que vivimos siempre, pero es anormal. Y que es que de repente la burra comienza a hablar. ¿Alguna vez nos ha pasado a veces yo veo a personas que le hablan a sus animales? ¿Usted alguna vez vio que nosotros hasta inclusive cambiamos la voz con los animales? Le hablamos al perro o al gato de una manera particular. Que yo trato de imaginarme al perro y al gato como diciendo, ¿por qué me habla así? ¿Por qué me considera que soy una persona tan minuciosa para hablar y con esa agudez con la que le hablamos? Pero yo siempre digo, ¿qué pasaría si algún día tu perro te responde? Yo que a algunos le dicen, ¿qué querés? ¿Salir afuera? Y que el perro se dé vuelta y diga, sí, ¿sabés que sí? Y uno dice, ¿qué pasaría si sucede eso, no? Porque a veces hasta estamos convencidos de hablarle al perro o al gato y le decimos, basta de hacer pis en la casa. Y faltaría que el perro diga, bueno, no puedo abrir la puerta solo. Y uno como que siente que uno lee este relato y dice, y la burra habló. Y yo digo, entre que había un ángel del Señor y una burra que habla, yo ya hubiese muerto del infarto en ese preciso momento. Pero dice la Biblia que la burra le habla y le dice, 3 veces me has pegado. No voy con vos todos los días a cualquier lugar. ¿Alguna vez te he decepcionado?, le dijo a la burra. Y imagínense, la conversación en la Biblia es una fluida la conversación, pero yo me trato de imaginar todo lo que sucedió en el momento. De repente decir, ¿y esta burra ahora de dónde aprendió a hablar? Como la película de Shrek, ¿no? Cuando el burro habla, soy un burro que habla, decía. Para mí fue inspirado en este personaje. Pero de repente encontramos que la burra le dice, 3 veces me ha golpeado, nunca te he decepcionado, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo? Y dice la palabra del Señor en el versículo 31. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada.
Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son malos? Había una advertencia de parte del Señor. Había una advertencia de parte de Dios, de la cual Balaam, lógicamente, por estar mirando otra cosa, porque su atención estaba puesta en lo que tenía que hacer y en lo que le habían pedido que hiciera, que no se estaba dando cuenta de que Dios lo estaba librando de algo. Y fue tan grande esta situación y tan llamativo este momento que tuvo que el Señor abrir la boca de una burra para darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y a veces uno se pregunta y dice: ¿cuán necesario será que una burra tenga que hablarte en tu día cotidiano para que veas las cosas que suceden o de las cosas que Dios quiere librarnos? En esta oportunidad, dice la palabra del Señor, que este hombre estaba con su atención puesta en otro lado. Y es lo que quiero hablar como cosa número 1 en esta maravillosa tarde. La importancia de mantenernos precisamente enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Mantenernos enfocados. ¿Sabe que quiero que comparemos este relato con un momento muy particular en el que la Biblia nos menciona algo muy parecido? Mire, quiero que vayamos juntos al libro de Hechos capítulo 9. No se olvide de Números, no se olvide de la burra que habla, no se olvide de aquel momento, después lo vamos a retomar. Pero sabe que uno dice: ¿cómo puede ser que Balaam no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo? Pero muchos de nosotros nos vuelve a suceder lo de la tapita, de nuestros problemas. A veces estamos tan enfocados en lo que queremos hacer o en lo que estamos interesados en obtener, en nuestras propias ganancias, en lo que deseamos escuchar, y no nos damos cuenta de que Dios siempre está a nuestro cuidado. El Señor le dijo a Balaam: ¿no te has dado cuenta de que yo he venido a advertirte de que no pases ni avances porque tus caminos son malos? Hubo una intervención de parte de Dios para lógicamente advertir a este hombre de lo que estaba por suceder. Pero mire lo que sucede en el libro de Hechos capítulo 9. Sucede algo muy similar. Una persona llamada Saulo estaba enceguecido, en este caso por otra cosa, que era lo religioso. Era un hombre que se había puesto con un vivo celo por defender la ley del Señor, la ley de Dios, la ley de los fariseos, la ley que en aquel momento regía. Y él estaba tan enceguecido por eso que no se dio cuenta de que Jesucristo había venido a este mundo para salvar la humanidad. Y de repente los seguidores del Señor comenzaron a predicar y Saulo se encargaba de uno a uno perseguir a los cristianos. Comenzó a perseguir uno a uno a los que creían en el Señor. Hasta que de repente encontramos el libro de Hechos capítulo 9 y dice la palabra del Señor en el versículo 8 que siendo perseguidor de los cristianos, un día recibe un llamado particular. Un día recibe la voz de Dios y él cae en la presencia de Dios, escucha una voz y dice la palabra del Señor en el versículo 8: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? A ver, acá. No podía ver. Saulo, estando en su convicción, estando en su pensamiento, recibe esa intervención de parte de Dios, recibe aquel momento, recibe una voz, recibe un llamado, y estando en el suelo dice que cuando quiere abrir sus ojos, no ve. Y de repente quiere atinar a buscar a sus compañeros, los que estaban al lado, y los de al lado no entendían nada. Pero dice la palabra del Señor en los versículos más adelante, que el Señor lo aparta a Saulo y lo deja allí en una casa, y aparece una persona muy interesante y muy clave en la vida de Saulo, como lo fue Ananías. Dice el versículo 17 que fue enviado hasta donde estaba este Saulo, que uno dice: ¿cómo puede ser, no? Qué lindo y qué interesante es ver cómo Dios levantó a Ananías para que fuera a predicarle a Saulo. Pero muchos de nosotros diríamos lo que dijo Ananías: Señor, yo he oído lo que hace Saulo, yo he oído el pensamiento que tiene Saulo sobre los cristianos, y me vas a mandar a hablarle a Saulo, me vas a mandar a hablarme a la persona más difícil de todas. Sin embargo, encontramos otro corazón y Ananías llega a donde estaba Saulo y le dice en el versículo 17 que ha venido hasta ese lugar para que recobre la vista, dice la palabra del Señor, y sea lleno del Espíritu Santo. Le dice Ananías a Saulo: me ha enviado el Señor
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo interesante. Como cosa número uno, nosotros debemos de entender dónde está nuestro enfoque. El libro de Hebreos nos habla precisamente de esto y dice, puesto los ojos en Jesús. En muchas oportunidades nos pasa lo mismo que le pasó en aquel momento a Pedro, estando viviendo una experiencia maravillosa con el Maestro, como fue caminar sobre las aguas del mar. De repente viviendo algo que era sobrenatural, viviendo algo que era maravilloso, viviendo algo que inclusive los otros discípulos no estaban viviendo, experimentando algo maravilloso en la presencia del Maestro con su Jesús. Y de repente, él viendo el milagro sobrenatural de poder caminar sobre las aguas del mar, comienza a ver las olas que estaban alrededor. Y en muchas oportunidades nosotros sabemos lo que está bien, hemos conocido del Señor, sabemos lo que su palabra nos enseña. Sabemos las distintas situaciones que nos toca atravesar en la vida, que son planes y propósitos del Señor. Pero de repente, aunque tengamos una fe en el Señor, aunque hemos escuchado de su palabra, a veces ponemos nuestros ojos en otras cosas. En este caso, Balaam había puesto sus ojos en una recompensa o en un pedido. Saulo lo había puesto en querer cumplir los requisitos de la ley. Y muchos de nosotros podemos adjudicarle a esta etapa cualquier situación de la vida que no sea Jesús. Los problemas, las enfermedades, las situaciones de la vida, el menosprecio, la familia que nos ha tocado. A veces nos presentamos delante del Señor, Señor, pero yo sería diferente y sería un gran siervo si me hubieses puesto en otra familia. ¿Qué te costaba, Señor, que me hubieses puesto en la casa, como siempre digo, ¿no? El ejemplo tan común? ¿Cómo no me diste el apellido, no sé, Messi, por ejemplo? ¿Sabés cuántas cosas donaría para la iglesia? Y a veces decimos, Señor, si hubieses hecho otra cosa. Y ponemos nuestra atención y fijamos nuestra atención en algo que no es de parte del Señor. Tanto Balaam como Saulo en estos acontecimientos y muchas personas de la Biblia nos hicieron saber la importancia de no estar enfocados en las cosas del Señor, de perder de vista el propósito del Señor. Y esto es un grave error cuando uno de repente, a lo largo de las situaciones, comienza a deteriorarse nuestra alma, nuestras convicciones, lo que hay en nuestro corazón, lo que conociste un día. De repente un día el Señor transformó tu corazón, tu vida, pero momentos claves en los que quizás te sentiste decepcionado, sentiste que fue injusto, algo sucedió en tu corazón de decir, ahora he comenzado a degradar mi fe en el Señor. ¿Sabe que lo segundo que quiero compartir en esta tarde es comprender que el milagro de poder ver las cosas del Señor con la claridad que conlleva ver las cosas del Señor simplemente sucede con un milagro del cielo? Ninguno de nosotros puede por cuenta propia sacarse los problemas de los ojos tan fácilmente. Por eso encontramos en el mundo que muchas personas andan cansadas, decepcionadas, algunas personas viven con rencores, con odio, y los vemos cotidianamente y uno dice, pero ¿cómo puede ser que este mundo viva todas estas situaciones tan adversas y tan antibíblicas y anticristas? Y que justamente es porque nuestros problemas se han puesto tan cerca nuestro que no podemos hacer nada para quitarnos. Lo único que puede llegar a suceder es que Cristo aparezca en nuestras vidas y podamos ver con claridad. Y si no me cree, vayamos a la palabra del Señor, donde justamente Pablo en un momento específico, sobre todo en segunda de Crónicas, el Señor habla a través de Pablo y su testimonio, y él cuenta su testimonio, y cuenta a su alrededor y a toda la gente, dice, lo que yo he vivido es una experiencia que todos deben de vivir. Y él dice allí en la palabra del Señor, que el Señor le dijo a Pablo en su conversión, te he librado de tu pueblo y de los gentiles, y te he enviado a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Pablo comprendió esta realidad y dijo, el Señor me ha sacado, ha abierto mis ojos, pero me ha enviado a que otros puedan ver esta realidad, que solo se vive con Cristo, solo se vive con el Señor. Quizás nadie lo entiende. A veces la gente nos mira y nos dice, pero ¿cómo puede ser que en tus problemas sigas alabando a Dios?
Que en tus conflictos sigas teniendo ganas de estar en la iglesia. Que nada quita tu alegría, y es porque estamos enfocados en Cristo, que es todo lo que alcanza. Jesús le supo decir inclusive al mismo Pablo esto: bástate mi gracia. Y es lo que nos alcanza para vivir, es lo que nos alcanza para tener nuestro enfoque preciso en las cosas del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 del Evangelio según San Juan capítulo 1, un versículo muy conocido en la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan respecto de Jesús. Vino un hombre llamado Juan, dice el versículo 6, y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y el Evangelio de Juan está hablando de que Jesucristo mismo es la luz de este mundo, que da esa señal y que da ese beneficio a toda la humanidad. No hay otra forma. Mire, querido hermano, la gente trata de buscar de miles de maneras o de miles de medios de tratar de solucionar sus problemas, cuando la única realidad, la única solución solo está en Cristo. Y nosotros lo sabemos. Y es el anhelo o debería ser el anhelo de nuestro corazón. Como dijo Pablo en ese momento. Yo he reconocido en un momento clave de mi vida, quedé ciego, no podía ver, pero un día mis ojos vieron, pero no solamente mis ojos físicos, sino que se cumplió lo que Ananías le había dicho, que se te abran los ojos, pero que seas llenos del Espíritu Santo. Y Pablo comienza luego a predicar y a enseñar y a expandir el Evangelio del Señor Jesucristo, porque ahora sus ojos han sido abiertos y reconoce que la única forma de que una vida sea transformada es abriendo los ojos en Cristo Jesús. Y muchos de nosotros estamos atravesando momentos o nos hemos desviado prestando atención a situaciones de la vida. Has sido herido por situaciones de la vida, pero nada debe quitar el alma intacta que debe tener un hijo del Señor. Y quiero que por último vayamos al último capítulo de la Biblia que quiero compartir en esta tarde. El libro de Números, capítulo 14, recién estábamos en el capítulo 24, donde dentro de un ratito vamos a volver, porque tenemos el versículo clave para este mensaje. Pero el libro de Números, capítulo 14, el pueblo de Israel fue mandado por el Señor a preparar 12 personas, una de cada tribu, para que fueran a espiar, a investigar, a ver con sus propios ojos lo que el Señor les estaba por entregar, como era la tierra prometida. Y en aquel entonces fueron las 12 personas, fueron a observar el lugar, vieron las condiciones en las que estaba, vieron que la tierra de verdad era buena, vieron que la tierra estaba, que era real. Sin embargo, cuando vuelven a su lugar de campamento, muchos de ellos tuvieron una conclusión. 10 de estas 12 personas dijeron: es grande, es productiva, es verdad que fluye leche y miel, pero no vamos a poder ganarla, porque esa tierra tiene gigantes, tiene unos frutos tan grandes, nos miran a nosotros como langostas. De repente su problema se lo pusieron tan cerca de sus ojos que vieron a gigantes, vieron que no podían, vieron que era inalcanzable, vieron que esa promesa de parte de Dios era real, pero que no era para ellos. Sin embargo, 2, Josué y Caleb, dijeron: vamos a entrar, porque esa tierra la ha entregado el Señor. Y saben, cuando uno está en la casa del Señor y nos vemos aquí reunidos, cuando uno anda por la calle, uno dice: ¿cuánta gente anda con los problemas en los ojos? Y qué pena es que tan poco en comparación a esta gran ciudad que vivimos y la gente que anda en el mundo, tan poco que le hayamos creído. A veces uno piensa y dice: ¿por qué fueron solamente 2? ¿Por qué fue minoría? ¿Por qué hay minoría de los que le creen al Señor? ¿Por qué hay minoría de aquellos que deciden creerle al Señor, crecer en el Señor? ¿Por qué hay minoría en aquellos que han entregado su corazón a las promesas del Señor? Pero miren lo que dice la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 14, versículo 22. El Señor decide que ese pueblo que se quejó, que murmuró, que rechazó la propuesta, que sintió que el problema o que la situación era más grande que lo que Dios podía hacer, Dios decidió que ese pueblo no entrara. Y le dijo: este pueblo no va a entrar, ni van a ver con sus propios ojos la promesa cumplida.
Y fue así como el pueblo dio vuelta y toda una generación se perdió en el desierto y no pudo ingresar. Dice el versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mire, querido hermano, quizás usted sea una minoría. Quizás en tu casa seas la minoría. Quizás en tu trabajo seas la minoría. Quizás en la iglesia somos la minoría. Los que hemos decidido creerle al Señor. Pero los que en alguna oportunidad hemos sido abiertos nuestros ojos y vemos las cosas de otra manera. 10 ojos vieron lo mismo, pero con otra intención. Y 2 vieron la misma situación, pero con un espíritu diferente. Usted y yo estamos aquí. Y gloria a Dios que el Señor se aparezca en nuestra vida en momentos precisos. No sé si Dios te está dando esta palabra para que puedas comprender que lo que estás tramando en tu mente, en tu corazón, aquello que está inundando tu vida de malos pensamientos, de malas decisiones, como le pasó a Balaam, y de repente tuvo que el Señor abrir la boca de una burra, pero sobre todas las cosas abrir sus ojos y ver la realidad que Dios estaba teniendo sobre su vida. Y no solo con su vida, sino con todo el pueblo de Israel. Si tuviéramos que volver al libro de Números capítulo 24, dice que Balaam, cuando llega después de que pasó por el momento de que la burra conversara con él y de haber visto al ángel del Señor, se presenta delante de este rey Balac, le pide que maldiga, pero lo único que le sale decir a Balaam es pura bendición de parte de Dios. Y aunque quería maldecir, aunque la intención y el plan era maldecir al pueblo, no lo pudo hacer. Y en la tercera vez que el rey le dice, pero te he pedido que los maldigas y no lo estás haciendo. Nuevamente en el capítulo 24, versículo 6, estas fueron las palabras de Balaam. Entonces tomó su parábola y dijo, esto lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, no sé si está por allí. Dice, entonces tomó la parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Y así comenzamos el mensaje de esta hermosa tarde. Caídos, pero con los ojos abiertos. Podemos haber atravesado un montón de situaciones. Puede que en tu círculo haya muchas adversidades. Puede que quizás en tu entorno las cosas no funcionan como vos querés. Pero esta persona dijo, caído, pero con los ojos abiertos. Hoy he comprendido, en las palabras de Balaam salió a decir, he comprendido que en el momento hace unos en camino hasta aquí, el Señor ha abierto mis ojos. Y estuve en malos caminos, estuve con malas intenciones, pero hoy día mis ojos están abiertos. Y ¿sabe qué interesante para poder orar en el nombre del Señor? Cuando Corintios capítulo 4 nos habla de un momento particular y hasta inclusive a veces lo solemos cantar. Hay una canción que nosotros solemos decir y menciona estos momentos del versículo de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y sabe que quizás pasamos por procesos, por momentos, como recordábamos la instancia al principio de este mensaje, una persona que pasó 27 años en la prisión, en las peores condiciones, pero su alma estaba intacta. Quizás pases por momentos muy decisivos, pero tu alma debe estar intacta. Este Saulo, que conoció al Señor en un momento preciso, luego comprendió, estando en la cárcel, allí en los momentos donde perseguido, porque la iglesia del Señor siempre será perseguida desde los inicios de esta humanidad. Desde Caín y Abel encontramos que la iglesia siempre fue perseguida.
Siempre hubo alguien que le molesta lo que nosotros hagamos. Siempre habrá personas que decidan apagar la voz de un pueblo que honra y alaba el nombre del Señor. Pero Pablo supo decir, aunque esté perseguido, aunque esté con mis ojos destrozados, el cuerpo malgastado, como dice esa canción que solemos mencionar en algunas oportunidades, aunque mi armadura desgasté, pero sigo intacto para la gloria del Señor. Porque hoy comprendo que aquel que me ha dado la victoria vive en mi vida. Y yo puedo comprender, y es el anhelo de mi corazón, decir lo mismo que dijo Balaam. Puedo vivir y me pueden ofrecer un montón de cosas, pero hoy estoy con los ojos abiertos delante del Señor. Y quiero animarte, querido hermano, que en esta tarde esta sea la realidad que vivas en tu vida. No lo vas a poder hacer de otra manera. Quizás te ha tratado de sacar los problemas de 1000 maneras. Quizás has tratado de no caer en las tentaciones de todos los días. Quizás has tratado de evitar que las diversas circunstancias de la vida tomen posesión de todo tu día. Y lo único que haces es pensar en los problemas, pensar en cansarte, pensar en no lograrlo, pensar en desanimarte. Y has intentado de 1000 maneras. Lo has inclusive charlado con personas para que te den un consejo. Pero el mayor consejo de todos es dejarte moldear en la presencia del Señor, para que se cumpla lo que le dijo Ananías a Saulo, para que se te abran los ojos y ya seas lleno del Espíritu Santo. Hoy quiero, hermano, que allí con tus ojos cerrados en tu lugar, te animes a creerle al Señor, pero te animes a decirle que Él abra tus ojos. Quizás hay situaciones que no las podés ver a tu alrededor y que pareciera que fueran tan tangibles que de repente los burros podrían verlos, los animales podrían verlo, pero te has cegado porque has puesto los ojos en otras cosas más que en el Señor. Y de la única forma que esos ojos pueden ser abiertos y puedas restaurar tu relación con el Señor, sea comprendiendo que debe haber un milagro de parte de Dios en tu vida. Y quiero que esta sea tu oración, allí en tu lugar. Eterno Dios, te damos muchas gracias por ese tiempo que puedo compartir en tu presencia. Hemos cantado, hemos alabado, hemos bendecido, hemos tenido un tiempo de renuevo en nosotros. Hemos dejado nuestras peticiones delante de tus pies, Señor. Hemos comprendido que no hay nada más hermoso que estar delante de tus pies. Pero, Señor, en esta hermosa tarde queremos comprender este principio tan maravilloso de que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver la realidad conforme a tu voluntad. Quizás a lo largo de estos días o en este tiempo hemos sido confrontados con tu palabra, porque en nuestro corazón no ha habido situaciones que agraden a Dios. Quizás en nuestra mente hay pensamientos que no agradan a Dios. Quizás las situaciones de la vida han hecho que estés cansado, han hecho que de repente tengas ganas de abandonar, que de repente tengas ganas de decir, ya está, Señor, me he cansado. Sin embargo, hoy estoy en tu presencia para que quites cualquier situación que me impida ver con claridad tu gloria. Así como Caleb tuvo un espíritu diferente, hoy estoy en tu presencia con ese mismo espíritu. El mundo puede presentar las cosas de una manera. Este sistema puede presentar las cosas difíciles. En este mundo puedo ver cuánta necesidad hay en medio de tantas tinieblas. Pero en mi vida ha llegado la luz del mundo. A mi vida ha llegado aquel Salvador, aquel que redimió mi vida y que en un simple vaso de barro ha puesto un gran tesoro como lo es la salvación. Porque hoy día mis ojos ven al Señor, porque ahora mis ojos pueden comprender el propósito de la voluntad del Señor, no solo con mi vida, sino con una humanidad entera. Hoy te animo, querido hermano, que seas sincero delante de Dios y le pidas a este Dios maravilloso que Él pueda abrir tus ojos y poder ver con claridad, como dice el libro de Hebreos, los ojos en Jesús. Cualquier circunstancia, cualquier momento difícil tiene su salida cuando pones los ojos en Jesús. Y que puedas pedirle al Señor, Señor, en este mundo donde quizás todos ven la dificultad para recibir las promesas, quizás hay gente que ya se ha desanimado, pero quiero ser como aquel espía llamado Caleb, que con un espíritu diferente pudo comprender que viendo lo mismo, pero con un corazón distinto, viendo lo mismo, pero con un alma intacta. Amado Dios, bendecimos nuestras vidas. Gracias por este tiempo tan especial, donde una vez más nos comprometemos, Señor,
a seguir tus pasos día tras día. Y aunque estemos caídos, aunque estemos quizás con muchas situaciones a nuestro alrededor, perseguidos, quizás nos dicen un montón de cosas que quizás nos quieren desanimar, pero hoy hemos comprendido que el que camina con nosotros nos ha hecho abrir los ojos y hoy vemos la realidad que hay en Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra solamente a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.